45 minutos, damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en dos gobiernos, tiene un PhD en esta materia, en economía. Economista Pozo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su visión sobre qué significa este crecimiento exiguo que tanto el Fondo Monetario Internacional como la CEPAL prevén para Ecuador, respectivamente 1,2% y 1,4% respectivamente, encontrándose en la cola entre los países latinoamericanos en cuanto a estas previsiones. Buenos días, gracias por la entrevista, Gustavo. Bueno, esto lo que hace es, lamentablemente, confirmar lo que ya se venía anticipando. El Ecuador, el año anterior, el 24, va a registrar una tasa negativa en crecimiento económico, va, por lo tanto, a mostrar que hubo recesión el año pasado. No se tiene aún toda la cifra definitiva del último trimestre, pero fue el que más impactó, por ejemplo, por la crisis energética. Esto va a significar que probablemente la cifra muestre una caída de menos 2% o un porcentaje similar. El efecto para el año 2025 significará una suerte de rebote. Y digo rebote porque efectivamente las estimaciones de varias fuentes muestran que el país podría estar creciendo probablemente como tope una tasa del 1.5. Aquí en estas dos fuentes de información de la CEPAL y el fondo se habla de 1.2 y 1.4. Hay algunas otras que se han trabajado y muestran tasas muy similares, pero ninguna supera, como anoto, el 1.5%. ¿Cuánto es del aumento vegetativo de la población? El aumento poblacional en el Ecuador, aproximadamente el 1.5%. ¿Esto qué significa? Que en términos reales, la economía no va a crecer. Y cuando esto ocurre, las oportunidades de empleo tampoco van a existir. Va a mantenerse e inclusive pueden perderse puestos de trabajo, y esto complica la principal preocupación de los ecuatorianos, que es el empleo. Después del problema de la seguridad, le sigue el empleo como la mayor preocupación, y esto lo que hace es, de alguna manera, profundizar el problema. Y lamentablemente, cuando uno hace un recorrido en la historia reciente, lo que se va a dar cuenta es que el Ecuador en la última década, en promedio, no ha crecido. Ha habido vaivenes, caídas importantes, como fue la del 20 por el problema de la pandemia, el rebote del 21, pero si usted hace un ponderado de la década, se va a dar cuenta que el Ecuador no ha crecido. Y eso se ve, por ejemplo, en el ingreso per cápita de los ecuatorianos. Eso, en palabras sencillas, también significa que el empleo tampoco se ha recuperado. Hay movimientos de mes a mes cuando salen las cifras del INEC y se ve que cae el desempleo, pero sube el subempleo y se van compensando, pero la tasa de ocupación plena, que se llama, sigue estando parqueada con, lamentablemente, una estabilidad a lo largo de los últimos años. Si no hay para el año 25 y los subsiguientes una activación, yo diría, significativa de la inversión privada, que en parte puede venir por una reforma al presupuesto del Estado que libere recursos para poder invertir, el país no va a tener una recuperación mayor, y esto complica la gestión de cualquier gobierno. Ahora, Porque doctor seguir con Pozo, los ajustes, esto puede ser muy complicado de manejar desde la lectura política. doctor Pozo, muy buenos días. ¿Se puede hacer una reforma al presupuesto cuando vamos a tener un presupuesto prorrogado a propósito de que va a ser un año electoral, un año de elecciones? Siempre hay cómo hacer cambios. Algunos son legales, constitucionales, no fáciles, pero no por ello dejan de ser necesarios. El hecho de que hay una prórroga del presupuesto por el cambio de gobierno no quiere decir que no se puedan hacer cambios para cambiar la estructura del presupuesto. Le voy a dar algunos ejemplos. El que usted tenga y mantenga, por ejemplo, un destino de subsidios en el caso del diésel, que es superior a los $2,000 millones,
y ya significa una restricción presupuestaria para poder hacer inversión pública. Esa es una reforma que no demanda cambios legales. Esta es una decisión del gobierno y obviamente difícil políticamente, complicada, que va a tener que compensar de alguna manera con sectores que requieren algún tipo de apoyo del Estado, sí, pero dejarle esto sin topar me parecería un error porque es una restricción presupuestaria. Le doy otra, que ahí sí usted va a tener que hacer un cambio. La asignación que por ley le corresponde y que nunca se cumple, por cierto, para educación y salud, 6% del PIB en un caso, 4% del PIB en el otro. Esto no tiene rendición de cuentas, no dice cuánto es gasto en, por ejemplo, en educación, en capacitación docente, cuánto es de infraestructura docente, cuánto es qué, no habla de, puede tener ahí componentes de sueldos y salarios, no existe ni siquiera metas claras que signifique a dónde va a ir esa plata o a dónde iría esa plata, si se cumpliría totalmente, y eso yo creo que no puede seguir así. Igual en el caso de la salud, le doy otro tema, la asignación a los gobiernos seccionales, 20% del ingreso tributario, 10% del petrolero, no hay rendición de cuentas. Esa plata se va a municipios, se va a prefecturas y no sabemos qué hacen con esos recursos. Ahí tiene otra restricción de presupuesto. El tema de la deuda, tiene que buscar un esquema que le permita alivianar en condiciones de mercado y voluntarias, porque esto siempre tiene el riesgo que sea visto como una suerte de moratoria, pero seguimos una ruta donde ya empieza a sentirse la fuerza de los vencimientos del año 25 y sobre todo el 26. Y así le puedo seguir dando algunos ejemplos que van a demandar una decisión del Estado en materia de restricción presupuestaria para precisamente, como explico, liberar espacios, poder activar la obra pública que termina siendo también un activador privado porque contrata al sector privado para los proyectos que se apliquen. Entonces ahí tiene usted cosas que se tendrían que hacer, aparte de la inversión extranjera, etcétera, para poder pretender tener un crecimiento económico más dinámico. Ahora, doctor Pozo, sin duda alguna va a haber menos recursos en este año, sobre todo los que vienen de parte de los impuestos, de estos extraordinarios o estos impuestos por una sola vez que se dieron con la ley del presidente Noboa, ya no los vamos a tener en este 2025. Y como usted manifestaba, hay otras preocupaciones adicionales como los pagos de la deuda externa. En esta época de campaña electoral no faltaron, digamos, los candidatos y las propuestas de que el país debería entrar urgentemente en una moratoria del pago de la deuda para poder liberar algunos recursos que le permitan al país mejorar sus condiciones. ¿Considera usted que es realmente posible una moratoria en este momento, en este año? Yo creo que entrar en un esquema de esa naturaleza sería el peor de los errores de cualquier gobierno que se siente el día de mañana en Carondelet. Eso sería casi como pegarse un tiro en el pie. Esto no tiene ningún sentido. El rato que usted declara una moratoria en un país encima de eso dolarizado, lo único que va a hacer es cerrar las fuentes de financiamiento para el sector público y privado, y eso va a complicar inclusive más la situación del presupuesto del Estado. Por un lado, usted dice, o se diría, se liberan recursos porque no voy a pagar la deuda, y por otro lado se me cierra todo el financiamiento externo. Parte, por ejemplo, del bono de desarrollo humano viene de financiamiento internacional de los multilaterales, recursos que estarían absolutamente cerrados y bloqueados ante una situación de esa naturaleza. Financiamiento para el sector de comercio exterior, es decir, creo que sería el peor de los errores. Lo que sí creo que hay que hacer es, como explico, un esquema de mercado voluntario que nos permita ir en un perfil distinto hacia adelante y de esa manera empezar a liberar recursos para que puedan, como expliqué, destinarse a otro tipo de sectores. Pero la moratoria creo que sería una propuesta indecente por parte de cualquier candidato. Ahora, ¿cómo se le ve ya en contexto latinoamericano, mundial, a Ecuador? En el cuadro que compartíamos con nuestros oyentes, el crecimiento promedio de los países latinoamericanos va a estar en el orden del 3%, con altibajos en uno y otro.
el máximo crecimiento Argentina, sabemos lo que está pasando en la Argentina con ese experimento de Milei, y Ecuador lamentablemente en el más bajo, luego están desde abajo Bolivia, Brasil. Y en el contexto internacional entendemos que el mundo desarrollado está con aproximadamente un 2% de crecimiento que, según los economistas, si se ajusta por la inflación, sería prácticamente cero. La pregunta también es si es que ha quedado atrás los altos crecimientos que exhibían países como India, China, del 7, 8, 10%. Bueno, el mundo en general va a tener crecimientos muy variados entre las distintas zonas. No recuerdo exacto el número, pero va a estar en promedio alrededor del 3%. Ese va a ser el crecimiento económico mundial. Pero obviamente, como explico, existen zonas emergentes que se llaman, que van a registrar un crecimiento más alto. La China ya no con los crecimientos de años atrás, que crecía a 2 dígitos, con tasas más bajas, pero tasas cercanas al 5 y al 6%. Imagínense un país de 1.500 millones de personas que crezca a ese ritmo. Solo la demanda mundial de bienes y servicios se torna significativa. Pero el Ecuador está rezagado, y no solamente frente a esos mercados, sino frente a los cercanos y a los países de la región. Está mostrando tasas que son absolutamente pobres, y eso complica mucho el escenario. Yo quería anotar, antes de que se me pase la idea, es muy difícil hacer política económica y hacerle a una sociedad entender la necesidad de mantener el equilibrio de los principales indicadores, el tema fiscal, el tema de las reservas internacionales, etcétera, si el país no crece. Porque obviamente la población dice, ¿de qué me sirve a mí que las reservas se recuperen, que el sector fiscal empiece a mostrar mejoras si no encuentro trabajo, si la atención en hospitales sigue siendo mala, si no hay cupo para los niños de las escuelas, si me asaltan en las calles? Si no hay una decantación de el tema de la estabilidad macroeconómica con un crecimiento más alto, cada vez se vuelve más difícil entrar y mantener un esquema de orden fiscal, y eso complica cualquier gestión económica. Eso en la práctica va a significar que el gobierno que se posesione en mayo próximo tiene que entrar en una, yo diría, política de estimular sectores que nos permitan una recuperación económica rápida. Y ahí va a tener que manejar las restricciones políticas. Le doy 2 ejemplos que están sobre la mesa: el área petrolera y el área minera. En el caso de la minería, como sabemos, hay sectores opuestos. Hay un candidato que está absolutamente opuesto a la minería de gran escala, que es la que más tecnología tiene para el cuidado del medio ambiente. Más bien la otra es la que no muestra claridad en ese tema, pero ahí hay una posibilidad de crecimiento económico significativo. Igual el tema petróleo sigue siendo un buen negocio, pongámoslo así, para inversionistas del exterior. Y de ahí tenemos toda la retafila de sectores donde se pueden abrir oportunidades, el mismo sector bancario. Pero se topa la venta del Banco del Pacífico, hay problemas de toda naturaleza. El tema obviamente que tiene que ver con obras de infraestructura vial. Todavía faltan proyectos que no se han estimulado. 20 años hablando de la carretera famosa o autopista Quito-Guayaquil. Ahí son 2.000 millones de inversión, más o menos. Esto generaría un flujo de comercio a lo largo de la ruta importante de las 2 ciudades más grandes. Esto, en resumen, yo le diría, si no se identifican sectores y proyectos emblemáticos importantes que estimulen la actividad económica, va a ser difícil que el país pueda crecer a los ritmos que requiere crecer, lo que a su vez va a producir un poco más de tranquilidad económica, porque va a poder llegar en la estabilidad, en crecimiento y eso en empleo, que es lo que espera la mayoría de los ecuatorianos. Ahora, economista Pozo,
los candidatos a la presidencia de la República, creo que un 70 o 75% de los 16 pregonaban justamente el extractivismo, la minería y el petróleo como una de las pocas tablas de salvación desde el punto de vista económico de Ecuador. Pero la minería trae graves problemas y en esto hay un alto grado de conciencia en la provincia de La Suay. Como cantón y algunos cantones más se han hecho consultas populares y no se quiere la minería, pero no es un capricho, es por la amenaza que esta significa a las fuentes de agua. Este es proyecto grande de oro de Quimsacocha que amenaza con contaminar 2 de los ríos que atraviesan por esta ciudad. Por otra parte, se ha destacado, y esto con cifras, de que la minería significa ingresos bajísimos para el Estado, no más de un 3,5% de esas mega cifras que se manejan como cifras de exportación de la minería. Y está, por otra parte, los gigantescos pasivos ambientales que dejan la minería, convirtiéndose allí sí en esa frase de pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, este es un tema que debería tratarse, creo yo, a otro nivel. Hay suficiente evidencia de que la minería que está más tecnificada produce el menor daño ambiental, igual en el caso del petróleo. Creo que hay mucho uso de los riesgos ambientales para oponerse a proyectos de esta naturaleza. Esto, si fuera realmente así, aquellos sectores donde existen proyectos mineros importantes y que generan actividad económica, en el caso del Canadá, por decir, en el caso del propio Perú, que está aquí cerca, esto no podría seguir siendo una alternativa. A mí me parece que hay también desinformación y hay también ahí una lectura hasta cierto punto, yo diría, poco precisa, pongámoslo así, sobre lo que puede rendir y no puede rendir. El año pasado, las exportaciones mineras ya le rindieron a la economía ecuatoriana alrededor de $1.300 millones. No es una cifra marginal. Perdóneme, ¿en qué año me dijo? ¿El año pasado? El año anterior, así es. El año 24. Pero hay allí, perdóneme nuevamente la interrupción, cifras que no concuerdan, documentos del Banco Central que dan cuenta de que no más de 230 millones ingresaron por regalías a Ecuador en el 2024. A ver, una cosa es la regalía. La regalía es lo que participa el Estado de una producción privada, ¿ok? El Estado recibe regalía, por ejemplo, de la producción, de la actividad petrolera privada. Ahí recibe una participación, esa es la regalía. Ese es el ingreso fiscal, llamemos así. Yo estoy hablando del ingreso para la economía, es decir, la exportación, donde participa el sector privado. Eso para la economía ecuatoriana el año pasado representó aproximadamente $1.300 millones. En el caso de la minería, no hablo todavía de los otros sectores. Y eso es importante porque eso ayuda a sostener la dolarización, son recursos que terminan circulando y ayuda también a la actividad económica. Y obviamente no tenemos el crecimiento que deberíamos tener como estamos conversando, pero eso es lo que ha rendido y el potencial sigue siendo absolutamente significativo. Y que hay, no sé si en esta cifra está considerando usted también las ventajas que se ha ido dando a la actividad minera, subsidios de energía que salieron a relucir sobre todo en la crisis energética, el tratamiento especialísimo que se les da con concesiones en cuanto al impuesto a la renta. Yo creo que eso tiene que irse puliendo, Gustavo. O sea, el hecho de que haya la actividad y que se den estímulos para que esta ayude a la actividad económica, esto no quiere decir que se mantengan sin alterar cierto tipo de excesos, pongámoslo así, que puede tener el Estado. Yo en eso soy absolutamente claro, sí, el Estado está, por ejemplo, entregando subsidios que no son útiles y no son eficientes y que pueden ser recursos destinados a otro objetivo, pues habrá que retirar el subsidio. Es decir, no quiere decir que no se tope. Lo que estoy diciendo es que creo que es un motor de crecimiento importante, creo que existe la tecnología para evitar riesgos ambientales y si hay que corregir excesos del Estado, pues hay que hacerlo.
Doctor Pozo, en otro tema, el tema de los impuestos, cuando Juan Carlos Vega todavía estaba de ministro, alertaba la necesidad de avanzar en este 2025, en este nuevo año, en una nueva reforma tributaria. Sin embargo, él más bien explicaba que de lo que se trataba era de poner en orden todo el tema de los impuestos para que esto pueda tener un impacto a mediano y largo plazo. ¿Considera usted que es necesaria esta reforma tributaria y de ser así, hacia dónde debería apuntar? Por ahí se habla de que se debería o bajar el IVA, otros sectores dicen que más bien el IVA debería incrementarse, revisiones en el impuesto a la renta y qué impuestos deberían en todo caso ser revisados. A ver, yo no creo que con el escenario de actividad económica que tenemos, lo que estábamos hablando de que el país no está creciendo, sea oportuno un aumento de las tasas impositivas. Ahora bien, en el acuerdo con los multilaterales que sigue vigente, sí está incluido una reforma tributaria, pero la reforma tributaria no quiere decir necesariamente aumentar tasas impositivas. Puede, por ejemplo, significar la ampliación de la base de contribución, o por ejemplo, evitar algunas exenciones que se tienen, o puede significar la simplificación de contribuciones especiales o de impuestos que están abiertos. Todo eso yo creo que podría ser parte de lo que hay que hacer. Pero pensar en una carga tributaria en un momento donde al mismo tiempo estamos buscando una reactivación económica me parece que no es correcto. Tampoco me parece correcto creer que porque voy a bajar el IVA se va a reactivar la economía. La demanda efectiva que se llama no es lo suficientemente dinámica en el Ecuador, no porque la tasa del IVA sea del 15% o porque subió del 12 al 15%. El gran problema es que no hay actividad, no hay empleo. Si la gente no tiene trabajo, no tiene capacidad de demanda. Porque las importaciones tienen aranceles que duplican el promedio de los vecinos y por lo tanto importar es caro y por lo tanto la demanda se reduce. Porque tenemos un esquema laboral que no funciona, un esquema que no facilita la contratación, más bien impide la contratación y encarece la contratación. Por esas son, yo diría, las motivaciones o las razones sobre las cuales descansa un problema de baja demanda y no en la tasa impositiva. Entonces, creería yo que pensar que bajamos con la tasa impositiva o en este caso del IVA, va a haber una reactivación económica es un error y es un error de fondo. No está ahí el problema, está en los otros factores que acabo de citar. Quisiera también preguntarle algo coyuntural que podría conocerse ya el día de hoy. Hay un informe que una comisión del gobierno ha entregado ya supuestamente el día de ayer a la ministra Inés Manzano sobre el campo Sacha, y es ya inminente la decisión que tenga que tomar el gobierno sobre la concesión a un consorcio chino. Pasaría, por supuesto, la fiscalización, faltaría, por supuesto, la fiscalización de la Asamblea para que se tome una definición por parte del gobierno. ¿Qué tan conveniente es esto? Hay varias organizaciones que piden en la Asamblea Nacional que se suspenda el proceso de concesión del campo Sacha. Este campo tiene 50 años de producción, se entiende que produce un crudo de alta calidad y está ubicado en la provincia de Orellana. Y hubo también cambios, algunas interpretaciones de que por la actitud del ministro Vega con respecto al campo Sacha es una de las razones por la que él habría salido de su cartera y se le puso a José Julio Neira, un abogado muy cercano a Noboa, para dirigir esta comisión que ha emitido el día de ayer este informe. Importante conocer su opinión sobre la conveniencia o no de que el gobierno proceda con esa concesión. A ver, primero señalar que no es la primera vez que se buscan esquemas atados a la producción de petróleo actual y futura para levantar fondos. Uh-huh. Adelantos petroleros, preventas petroleras, ventas atadas en petróleo de producción futura, etcétera, han sido utilizados bajo distintos esquemas legales
para levantar flujo para la economía. ¿Qué es lo importante de esto? Que el esquema no nos genere un problema de mediano plazo, es decir, como se dice, y algo se anotó hace un momento, comida para hoy y hambre para mañana. Porque si a usted le adelantan 1.500 millones de dólares, esto quiere decir que la producción que se produzca, si vale la redundancia, en el tiempo hacia adelante, va a dejar de transferir al Estado esa cifra en el tiempo que corresponde. Entonces eso yo creería que tendría que estar atada en el programa económico de alguna manera. Ahora, que esto desordene, por ejemplo, un acuerdo internacional o que no tenga las seguridades adecuadas para que esto se dé, y obviamente eso sí podría ser un problema que tendrá que ser analizado y en base a eso tomada la decisión que corresponda. A mí lo que me preocupa en todo esto es que, fíjese algo, las autorretenciones tributarias que se dieron el año pasado, yo creo que se van a mantener este año. Yo creo que esto va a ser parte, y explico por qué. Eso está registrado contablemente como ingreso permanente cuando no es un ingreso permanente. Esto es una cuenta de financiamiento. Sin embargo, el presupuesto está puesto como ingreso permanente. Y por eso es que el ingreso tributario del año 24, creció de una manera importante respecto al año previo, pero producto de, obviamente, lo del IVA, pero también por estas autorretenciones. Solo las autorretenciones fueron 1.300 millones de dólares. Y eso me parece que se va a mantener para este año 2025. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Que el Estado sigue en el tamaño que estaba, no se han hecho las reformas que ya conversamos hace un momento, y estamos buscando plata desesperadamente para 1.000 cosas, y una de las formas de levantar esa plata es este tipo de decisiones de ventas anticipadas, que no es una venta anticipada, pero adelanto de recursos con cargo a la producción petrolera de un campo, que por cierto es un campo muy eficiente, son más de 71,000 barriles, si no me equivoco, de producción diaria, y como usted anota, de un petróleo de buena calidad. Es un API de 26. En definitiva, ¿conviene o no conviene para Ecuador, o le harían falta a usted elementos adicionales de en qué condiciones se daría esa condición? A mí me parece, no, si esto no está lo suficientemente explicado ni difundido, yo no sé si esto está en contravía del programa, yo no sé si los esquemas futuros de ingresos fiscales están salvaguardados a pesar de esta decisión. Es decir, esa información yo creo que es importante que se difunda para poder tener mayores elementos de juicio y poder juzgar. Pero hasta ahorita yo le diría, esos serían los ámbitos sobre los cuales tendría que decidirse si conviene o no conviene entrar en un esquema de esta naturaleza. Y posiblemente se encontrará, si es que el gobierno lo impulsa, con una traba en la Asamblea, pues hay advertencias incluso del líder de la Revolución Ciudadana sobre que eso no es conveniente para Ecuador, pero veamos qué es lo que sucede con respecto a este tema en las próximas horas. Doctor Pozo, quisiera finalmente preguntarle a usted, volviendo al tema de las cifras macroeconómicas de Ecuador, a falta del informe de cierre del 2024 del Banco Central, que nos preguntamos y le preguntamos si es que esto es normal, vamos ya entrando en la última fase de febrero y no se tienen esas cifras, pero estas cifras vinieron precedidas de recesión, no sé si en 2 o en 3 trimestres en Ecuador. ¿Cómo analizar dentro de esta situación de recesión la posición en la que se encuentra Ecuador y a las puertas de definir quién lo dirigirá para los 4 años? Bueno, este es uno de los grandes, yo diría, desafíos del nuevo gobierno. Es revertir esta ruta de estancamiento económico y de recesión del año pasado. Los primeros trimestres del año 24 muestran tasas negativas de crecimiento económico. Es decir, ya con 2, técnicamente usted podría hablar de recesión, más aún con 3. Y el cuarto es probablemente el más complicado, porque es donde impactó con mayor fuerza, el problema de la crisis energética.
Entonces el cuarto lo más probable es que muestre también una tasa negativa, en cuyo caso en el año vamos a tener una contracción económica que significa un año de recesión. ¿Por qué demora ese informe del Banco Central? Hay un rezago en la información siempre, Gustavo, siempre sale el trimestre, se demora aproximadamente 2 meses en salir la información. Parecería ser que en el mes de marzo ya se sabrá cuál fue el último trimestre del año pasado y se podrá ya tener datos ya más precisos de cuál realmente fue el problema de decrecimiento de la economía el año pasado. Bien, es realmente una decisión crítica la que los ecuatorianos debemos tomar en las urnas con respecto al futuro económico de Ecuador. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con lo que se avecina. No es una decisión simple, obviamente, pero lo que sí debemos tener claro es que la situación económica del Ecuador es la que es. No es porque gane el uno o gane el otro va a cambiar, es lo que hay que... Lo que sí hay y puede haber una gran diferencia es qué puede hacer el uno y qué puede hacer el otro. Y si van a tener la decisión política de adoptar acciones que no son políticamente fáciles, pero que eso no quiere decir que no se las adopte. Y sobre las cuales poco se hablará seguramente en la campaña. Dudo que hablen de esto en la campaña, porque van a tener resquemor de que les compliquen la votación. Nadie se le va a ocurrir en campaña hablar de que va a aumentar el precio del diésel, o que va a regular el aporte del 40% del Estado a la seguridad social, que eso es otro tema. Una nueva reforma tributaria. Sí, imagínense, nadie va a decir eso. Todos van a hablar de que van a hacer que el país crezca, que el empleo va a mejorar, pero no van a decir mucho cómo lo van a hacer, creo yo. Pero yo siempre he dicho, en campaña pueden decir cualquier cosa. Al otro día, el día que se sienten ahí y vean la realidad, las restricciones, los pocos espacios de maniobra que existen, ahí le quiero ver al gobierno tomando las acciones que correspondan. Eso lo tuvo también Argentina, recordemos. Y sin embargo, Javier Milei se puso ahí entre ceja y ceja por donde tenía que transitar, grite quien grite, y sobre esa base se ha movido y los resultados hasta ahora han sido buenos. Lamentablemente con este último evento que sí le complica la situación política a él. En un reciente reporte sobre Ecuador de la prestigiosa revista The Economist se preguntaban cómo 16 personas se disputaban dirigir a un país en una situación económica tan seria. Nadie entiende eso. Este es un tema tan difícil y lo peor es que ninguno, creo yo, sin afán destructivo, pero ninguno con una claridad suficientemente, yo diría, evidente sobre lo que realmente tiene que hacer para que, al menos en la parte económica, se vea un proceso de recuperación. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, economista Pozo. A ustedes, muchas gracias. El economista Mauricio Pozo es PhD en Economía, fue ministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez, también en el gobierno de Lenín Moreno. Son las 8:18 minutos.